Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Bien, y en una versión especial de Llegó la hora, en vez de un día martes, nos acompaña un lunes nuestro amigo Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la hora. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Hola, Mara? Francisco. Ahí te escuchamos un poquito cortado, a ver. ¿Ahí mejor? Ahí ahora sí, mucho ahí mejor, mucho sí. mejor. Ya. Qué bueno tenerte un día lunes. Sí, pues efectivamente tuvimos elecciones ayer, así que está entretenida la contingencia, como decían ustedes en la introducción. Oye, Así es. Cristian, partamos analizando los resultados desde un punto de vista general. ¿Qué te parecieron? Habían varias expectativas en torno a esta elección y en algunos casos fueron resultados bastante sorprendentes. ¿Cómo los viste tú? Mira, no sé, a mí no me sorprendieron tanto, la verdad. Ah, ya. A lo mejor cuando uno está sobreinformado, cuesta que lo impresionen. Pero, a ver, ¿qué cosas me llamaron la atención? Así, me llamó la atención la contundencia del triunfo de Mundaca en Valparaíso. Claro. Entré más allá de lo que yo y la gente con la que había conversado, lo que habíamos estado reporteando, se indicaba. Yo pensé que la candidata Hoffmann iba a lograr, si no ganar, por lo menos acercarse y dar una pelea, ¿cierto?, más contundente, más fuerte al actual gobernador por la quinta región. Después también me sorprendió lo amplio y lo holgado el triunfo de Yacaman en Concepción, digo. También era previsible que ganara, pero no por ese margen, ¿eh? 71, 72% de los votos, no es menor. Después, el triunfo de Claudio Rego en Santiago, en la metropolitana, yo creo que estuvo dentro de lo esperable, a mi juicio. Ya había hecho Francisco Rego, había tenido un muy buen desempeño en la primera vuelta. Se le escaparon por ahí algunos votos, ¿cierto? Para la segunda, digo. Estoy pensando en Logan, por ejemplo. Pero tampoco fue, digámoslo, una paliza ni nada que se le pareciera. Es decir, Orrego Francisco tuvo un muy buen desempeño en segunda vuelta, recopiló 2 millones, recolectó 2 millones de votos, lo deja en una posición muy expectante. Y la verdad es que en el resto de las regiones me parecieron resultados que estaban bastante dentro del margen de lo previsible. Y bueno, es que en realidad sí, yo creo que dentro de las expectativas igual nada fue tremendamente extraño. Sí, tal vez las diferencias, como bien mencionas tú, en Valparaíso. ¿Y qué te parece más bien el escenario, por ejemplo, en Biobío? Que también en el fondo Sergio Yacaman arrasó con un 73% prácticamente versus Alejandro Navarro, que pese que había estado en esta polémica por el tema del soldado de Maduro, representa también un político de larga trayectoria. Sí, pero yo creo que en el caso de la octava y del candidato... A ver, partamos por decir que Yacaman pasó a la segunda vuelta con un caudal de votación bastante cómodo. Por lo tanto, en ese sentido, creo que fue más bien sorpresivo que finalmente fuera Alejandro Navarro, su compañero de balotaje. Y también hay que decir que el desenlace de la segunda vuelta también era medio predecible. Es un candidato que tiene una trayectoria que no lo ayuda mucho, me refiero a Navarro. Es un político de la vieja guardia, como decías tú, Mara, ¿cierto?, vinculado estrechamente al régimen de Maduro por declaraciones que trató ahora como de desdibujar, pero que ahí están consignadas. Ahora, yo creo que una vez que se ha producido el triunfo de Yacaman, viene un gran desafío para él, que es ser capaz de refrescar un tanto la gestión del gobernador,
El gobernador Díaz, que va saliendo, se va entre problemas, entre ciertas denuncias. Tampoco tuvo una gestión impecable. Lo alcanzó el caso Convenio, recordémoslo. Y entonces, bueno, lo que va a venir ahora en el caso de la octava, de la región Biobío, es una evaluación que va a ser severa respecto de la gestión. Y ahí es donde tiene que haber puesto yo el desafío ese gobernador, porque como estábamos diciendo recién, tiene una votación del 70 y algo % de los votos, que va a generar un cuestionamiento, una evaluación, ¿cierto?, muy rápido. Claro. Y bueno, noviembre del próximo año hay elecciones parlamentarias y presidenciales, por lo tanto, si la gestión de Jackman no da resultados pronto, o no se nota un cambio de mano por lo menos, eso puede tener una repercusión electoral de aquí a un año. Y en ese sentido, Cristian, ¿te parece que esta fue una elección que permita sacar resultados como, no sé si concluyentes, pero de carácter general? Porque se ha hablado mucho de si era o no un plebiscito para el gobierno, se ha hablado si es que esto perjudica o beneficia a algunas candidaturas presidenciales, pero lo que yo observo al menos es que cada región tenía su particularidad y un resultado como desacoplado a cómo están las pulsaciones políticas a nivel del país. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo tiendo a coincidir que en este caso eran 11 elecciones bastante diferentes una de otra, que tenían sus realidades propias, porque, por ejemplo, si hubiera habido una especie de denominador común, no se explicaría Mundaca y Navarro con resultados tan diversos. Debieron haberse comportado de manera más uniforme, por ejemplo, cosa que ya vemos que no aconteció. Así que no, yo coincido con eso, José Francisco. Ahora, lo que ocurre es que una vez que se asienten estos resultados, se van generando dinámicas que empiezan a discurrir en el panorama político, que empiezan a cobrar vida a partir de estos resultados. No es que los resultados generen efectos presidenciales o parlamentarios inmediatos, pero van siendo el sedimento, la base, a partir de la cual se van configurando ciertas realidades. Por ejemplo, nada de esto es matemático, nada de esto es exacto, entonces por eso insisto en este preámbulo. Pero, por ejemplo, no me cabe duda de que en sectores del centro político chileno, el triunfo de Claudio Rego, que no fue arrollador, ya lo dijimos, pero ha despertado una cierta nostalgia concertacionista, le voy a llamar. ¿Ya? Y esa nostalgia, ese ambientillo, ese tufo a concertación 2.3.0. Escuchaba ayer a varios ex integrantes de ese bloque político, bueno, diciendo que les encantaría que se reconstruyera. Hablo de Jorge Burgos, por ejemplo, que lo escuché en una radio de La Competencia. Yo creo que ahí hay algo. Allá hay algo que va a haber que seguir observando, puesto que puede ser flor de un día, pero evidentemente convengamos que el mundo de izquierda no cuenta con nombres muy atractivos como candidatos presidenciales. Entonces, este triunfo y este efecto aromático que genera el triunfo de Orrego Claudio pueden prender y ir tomando cuerpo conforme vayan transcurriendo los meses. Ahí hay una cosa. Segundo, me parece, por ejemplo, que también las elecciones, yo en esto incluiría la primera y la segunda vuelta, es decir, el proceso electoral que tuvo su bonus track ayer, también sacan lecciones hacia el mundo de la oposición. A partir de esto mismo que estamos hablando, la oposición de centro derecha ha quedado mejor plantada, a mi juicio, que la oposición que encarna el Partido Republicano. Por otro lado, el mundo social cristiano mostró que tenía una cierta fortaleza, que puede hacer la diferencia el día de mañana en ciertos distritos y circunscripciones. Ese mundo de centro derecha va a tener que buscar maneras mucho más concretas de atraer al centro, porque si no,
ya vemos que cuando se para un candidato como tipo Claudio Rego, que puede ser el mismo Claudio Rego, aunque él dice que no, en una posibilidad presidencial, ese mundo del centro tiende a responder al llamado de la tribu. Hay algunos ejemplos que no, por ejemplo, el caso de Jimena Rincón, pero todo ese mundo, o muchos del mundo de amarillos y de demócratas, que si bien son expresiones políticas en formación, no se resisten ante un liderazgo del estilo de Claudio Rego. Y por lo tanto, si eso mañana se materializa, probablemente esos sectores van a tender a acudir a respaldar una opción de esa naturaleza. Entonces, para la centro derecha, creo que una de las tareas que surge es atraer de manera mucho más concreta ese segmento del electorado, y probablemente eso va a obligar a un aspecto que tiene que ver con la realización de primarias en el sector, porque es la manera que va a haber de, ¿cómo se llama?, como amarrarlo. De incorporarlos, claro, y de hacerlos corresponsables de un resultado común. Y después la relación con Republicano, que también demostró que donde no se llegó a acuerdo, se perdieron alcaldías, y no solo alcaldías, sino que se perdieron gobernaciones regionales. A lo menos hay 3 que se mencionan que si hubiera habido un acuerdo, me parece que el resultado claramente podría haber sido otro. Oye, Cristian, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Cristian, un poco en esta misma línea de las presidenciales, te quería preguntar un poco por las reacciones después de digamos, la primera vuelta o la elección de alcalde, el resto de los regionales versus esta segunda vuelta, y mira de las presidenciales. No sé si te pasa a ti, pero yo de repente siento que hay unos ánimos por parte de las directivas, de los partidos políticos, los representantes, bastante pasionales, algo que debiese ser tal vez un poquito más cauteloso con respecto a las presidenciales, porque hace un mes atrás, claro, uno tiene a Chile Vamos celebrando que subieron en todos lados, los republicanos también sacando su análisis positivo y que aquí estamos bien. Un mes y por una gobernación que en el fondo también se centralizó mucho el debate en la región metropolitana. Ahora Claudio Rego, que estaba de capa caída hace un mes, ahora es el ídolo de la concertación y posible presidenciable. Y después aparece Carlos Larraín diciendo que RN va a llevar a Francisco Rego de candidato presidencial. ¿No te parece un poco que saltan demasiado las chispas después de estas elecciones? Sí. Pero en cuanto a... Así es la política y así son las elecciones, y estamos a 24, sí, ni siquiera todavía, casi a 24 horas de haber conocido los resultados. En este minuto hay más pasión que razón, y por eso hay que esperar que transcurran las semanas, los próximos meses, que son particulares, son especiales. Los alcaldes dejan sus cargos el 6 de diciembre, viene un periodo donde nos estamos entrando a las fiestas de fin de año, viene el verano. Es decir, a ver, esto se va a retomar con fuerza en marzo, y de aquí a marzo quedan prácticamente 3 meses, y por tanto estos fenómenos electorales que han ocurrido ayer y a fines de octubre van a estar bastante más decantados. Entonces ahí vamos a tener la posibilidad, siguiendo tu línea de argumentación, de meterle más cabeza y menos corazón a esto. Estamos en la etapa en que todos son ganadores, ¿cierto? Por eso hay que poner la pelota un poco en el piso y mirar, intentar al menos, mirar al mediano plazo, porque tampoco en política se puede mirar tan a largo, sobre todo cuando hay por delante un año electoral, ¿cierto? Que esos son esencialmente dinámicos. Ahora, lo que es cierto y que abunda en este ambiente que tú reseñas, Mara, es que, claro, el gobierno, al oficialismo, o a lo que podríamos entender que es el oficialismo, para ese mundo esto no fue una debacle, para nada, no fue un desastre, tampoco es un gran resultado, ni mucho menos, pero como decía José Francisco, fueron elecciones muy particulares,
y por tanto yo me quedaría mejor, o más bien con estos aromas, con estas tendencias que se empiezan a insinuar, pero que tampoco sabemos, en este instante al menos, cómo se van a desarrollar hacia adelante, porque si es que, por ejemplo, Claudio Rego se margina de la contienda y no quiere, como ha dicho, entrar en ella por más que lo fuercen, bueno, eso significa que las aguas del oficialismo van a terminar discurriendo por otros lados. Claro. Lo mismo ha dicho Bodanovich, y eso podría terminar, estamos haciendo política ficción, con la expresidenta Bachelet, la papeleta, pero bueno, si Orrego, sin que tenga una gran votación, pero ojo que ayer algún analista decía una cosa que es válida, esta es la mejor elección que ha tenido Orrego en cualquier oportunidad en que se haya presentado, y convengamos que este hombre no se ha presentado a pocas elecciones. Claro. Entonces, yo sin que esté presagiando ciertos tiempos mejores para Claudio Rego, pero creo que tiene una opción que depende mucho de los socios con los que está hoy día, viviendo su momento político. Esos socios no tienen muchos candidatos. Entonces, esas circunstancias en política son muy determinantes, ¿eh? A ver, recordemos por un momento que el candidato que emergió después del plebiscito del 88 en el mundo de la entonces oposición fue, o el que se quedó con el cetro, fue Patricio Aylwin, que hizo una presidencia que hoy día se recuerda con bastante admiración, etcétera, pero no era él el candidato, ya vamos a decir así, natural. Estaba Gabriel Valdés, estaba Eduardo Frei, y bueno, y las cosas terminaron en manos de Patricio Aylwin, quien no nos olvidemos que había sido, y la comparación la hago con cierto que, había sido uno de los grandes opositores al gobierno de la Unión Popular, había sido, cierto, aunque digan lo contrario, pero había sido de las personas que había estado respaldando la intervención militar del año 73, y resulta que ese mismo personaje, de la mano de aquellas fuerzas políticas a las que se opuso tenazmente, que eran el Partido Socialista, la Unidad Popular, terminó siendo, de la mano de esos socios, terminó siendo presidente de la República 20 años o 18 años después. Entonces, aquí se ven cosas muy raras. Convengamos que Claudio Rego fue gobernador en la primera vuelta, la primera oportunidad, con el apoyo decidido de la derecha frente a Karina Oliva, y hoy día ha sido el candidato de un mundo completamente distinto del que lo sacó elegido en su primera oportunidad. Esto es muy fluido, es muy dinámico, es difícil hacer proyecciones, pero hay que mirar los fenómenos, ¿cierto?, claro, en términos de cómo siguen evolucionando, ¿no? Hoy día tenemos a la candidata Matei, o a la alcaldesa, muy bien posicionada, pero también acordémonos de qué fue lo que ocurrió un año antes, cuando de la elección de Boric como presidente de Chile, en que la carta de la centroderecha era Joaquín Lavín, sí, y un año después el candidato que pasó a segunda vuelta, es decir, Lavín no llegó a la primera, perdió la primaria. Y no solo Lavín, recordemos que siempre se pensó que iba a ser Lavín Jadwe. Por eso digo, y terminó siendo Boric Kast, y en esa disputa pasó a la segunda vuelta primero Kast, y terminó ganando la segunda vuelta, ¿cierto?, Boric. Con esto no quiero decir, creo que el escenario está más, hoy día es más predecible, pero convengamos que el mundo del oficialismo hasta ahora no ha tenido candidato. Entonces, eso también hace que la candidata Matei ha estado en este cetro más bien sola, y por tanto cambian las cosas cuando aparece competencia al lado. Claro, el punto es que no ha aparecido competencia no por falta de ganas, es por ¿cómo decirlo? Falta de posicionamiento. Bueno, y también una crisis que afecta a la que principalmente era la gran candidata, que era Carolina Toá, que actualmente, claro, su situación no lo permite. Además, comentamos que
este gobierno no ha tenido un buen desempeño ni un buen resultado. Entonces, en lo que va de su gestión, por lo tanto, es más difícil que surjan nombres en un contexto como ese. Si a eso le agregamos crisis como la de Monsalve, crisis como la de seguridad, que como dices tú, Mara, van restringiendo las opciones de quien parecía ser la carta más probable, que era Carolina Toá. Bueno, obviamente que las posibilidades se han restringiendo, pero también digamos otra cosa. Digamos que hace 6 meses, por poner un número redondo, Claudio Rego no era opción, nadie lo pensaba en una conversación de este tipo. Nadie. Exactamente. Es decir, es verdad que no le fue extraordinariamente bien en la primera vuelta, es verdad que Francisco Rego lo tuvo entre las cuerdas, en el sentido de que un candidato muy nuevo lo desafió, pero al final la política también se hace de resultado, digamos. En el fondo, si yo les preguntara a ustedes, no sé, por cuánto ganó el senador Galilea en su momento su senaturía, nadie se acuerda. Hoy día es senador y nos acordamos de que es senador y de que es presidente de un partido, y nadie se va a acordar en 3 meses más de que cuánto ganó fulano o sutano, digamos. En el fondo, esta cuestión tiene que ver también como con hechos más contundentes. Es decir, quien gane la primaria en la derecha, ¿cierto? Ya, listo, la gana Matei, listo, se acabó la discusión interna. Si la ganó por 7 puntos, por 10 puntos, va a depender de la cantidad. Lo mismo al otro lado. Ganó, no sé, no tengo idea, Orrego u otro, y así vamos construyendo los nuevos escenarios. Pero lo que sí cierro el punto es que yo creo que de aquí a marzo, abril, ¿sí?, quedan pocos meses, 4 meses, va a haber movimientos importantes en ambos sectores políticos. Sí, bueno, vamos a estar muy, muy, muy atentos a eso. Estábamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Cristian, agradecerte el haber estado con nosotros un día especial de día lunes, post elecciones, así que tocó más entretenido el análisis. Bueno, les agradezco a ustedes también la invitación, y veo que los dejé un poco pesimistas, tengo la sensación. No, vamos a estar aquí. Esto siempre es entretenido, estar mirando lo que pasa. Estamos a un año las elecciones presidenciales y parlamentarias. Eso, para quienes analizamos la política, siempre es entretenido. Así que no hay escenarios pesimistas, esto es una montaña rusa. Así que muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.